El libre albedrío. Para los que están escribiendo, este tema que vamos a estudiar ahorita tiene como título Libre albedrío y la predestinación. El estudio que vamos a comenzar hoy, que es del libro de Efesios. Como les decía, el libro de Efesios es uno de los libros de mayor revelación de la Escritura. Y el libro de Efesios lo que contiene es unas tremendas revelaciones de todos los misterios del reino de Dios. O sea, son revelaciones y revelaciones y revelaciones. La iglesia en Éfeso era una de las iglesias que había establecido el apóstol Pablo, y era una de las iglesias más maduras, la iglesia en Éfeso. Cuando uno mira las cartas que Pablo le escribía a los corintios, eran cartas exhortándolos. Habían problemas en Corintios de inmundicia sexual, de tibieza, de religiosidad. A los Gálatas, cuando le escribió la carta a los Gálatas, habían problemas en los Gálatas de que viviendo bajo la gracia y resultando es que circuncidándose y volviendo a la ley. Entonces la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Gálatas era exhortándolos que no volvieran a la ley, que vivieran bajo la gracia, que la fe en Jesucristo era lo único que necesitaban, ¿cierto? Y me pongo a ver también cómo el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma, a los romanos, exhortándoles acerca de que se cuiden del paganismo, que adoren a Dios. Y en Romanos capítulo 1 dice, porque adoraron a la creación antes que al Creador, y les empieza a explicar la culpabilidad del hombre, lo que es el pecado. Romanos capítulo 3 que dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, porque habían problemas en la iglesia en Roma, donde la gente pensaba, pues acuérdense que cuando se estableció el catolicismo romano, pues fue el primer emperador romano, Constantino, que dijo, no, aquí todos somos hermanos, todos somos cristianos, entonces usted puede pecar y usted, Dios lo ama. Entonces Pablo tenía que, o sea, Pablo eso fue posterior, ¿no? El establecimiento de la iglesia católica fue posterior, pero nació en Roma, se estableció allí precisamente porque siempre allí en Roma habían problemas para que la gente se apartara del pecado, se consagrara, porque era muy fuerte el paganismo, la adoración a Júpiter, la adoración a todos estos dioses era muy fuerte. Entonces Pablo, lo que yo les hablo, ¿no? El del apóstol Pablo, cuando estuvo haciendo su labor, su obra, esto fue antes, como en el año 70 después de Cristo, algo así. Fue una labor que él para establecer la iglesia en Roma, pero él tenía que lidiar con esos problemas de esa tibieza en la iglesia y de que la gente viera el pecado como algo normal, no, es que Dios nos ama, Dios lo ama así como ustedes y tranquilo, y no se preocupen. Entonces él tenía que quebrantar. Pero cuando uno mira la iglesia en Éfeso, uno mira los términos en que le escribe a la iglesia en Éfeso. Y en la iglesia en Éfeso, claro, también hay exhortación, pero la iglesia en Éfeso es donde Dios lo lleva a entregar más revelación. Entonces uno puede entender que la iglesia en Éfeso era más madura que las demás iglesias donde él escribió cartas, era más madura. Y a través de este libro, de que vamos a hacer el estudio, este libro de Efesios, Dios nos va a empezar a entregar una serie de revelaciones profundas para nuestra vida. Una de las cosas que dice la Escritura, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces o sea, recibir revelación, tener sabiduría de la palabra es importante, pero cada vez que yo sé más de la Biblia, cada vez que yo recibo más conocimiento, me hago más responsable por mis actos. Porque una cosa es una persona que no sabe y que actúa sin pensar, neciamente. Pero otra cosa es cuando a usted le dicen las cosas y no las obedece. Ya Dios no lo considera a usted como un simple pecador que necesita salvación. Ya Dios lo empieza a considerar a usted como un rebelde. Y la rebeldía es peor. La rebeldía es peor que el pecado. Porque la rebeldía usted se levanta contra la autoridad de Dios. En cambio el pecador pues no, todavía no, ¿cierto? Porque no se ha encontrado con la autoridad de Dios. Pero después de que usted se encuentra con la autoridad de Dios, grave cosa es que usted peque.
por la rebeldía. Y la rebelión es la que trae la sequedad en la gente. Cuando la gente está en el mundo, pecan y tal, y uno les habla de Jesús y sucede algo y bonito el asunto y tal, y se arrepienten. Pero cuando una persona ya ha conocido la verdad y peca, dice la palabra que está pisoteando la sangre de Cristo. Entonces por eso es tan importante que ustedes a través de este estudio tengan por seguro que Dios va a dar mucha revelación y Dios va a entregar mucha palabra, y lo que el Señor me ha dicho, lo que el Espíritu Santo me ha dicho, diles a mi pueblo que así como van a aprender y van a conocer, también van a ser responsables de poner por obra lo que van a aprender. Amén. Amén. Por favor, léame en voz alta Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14, todos vamos a estar allí en esta lectura y ahí vamos a partir para el desarrollo de este tema. Del 3 al 14. Del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos por alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros leímos allí en Efesios, en este pasaje, mire que en varias ocasiones se menciona que Dios nos eligió, amén, que Él nos escogió, que Él nos eligió, que Él decidió, que Él tenía planeado, que Él tiene un plan secreto, que Él tiene esto. O sea, siempre nos muestra la palabra de Dios que el Señor no fue casualidad que creó el universo. O sea, no lo creó por casualidad y después pensó a ver qué hacemos con el hombre. Ya desde antes de haber creado el universo, ya habían planes, así como hablamos ahorita. Ya habían planes desde antes de crear el universo. Ya habían planes. Cuando Dios creó al hombre, para entender este asunto, porque es importante que hablemos de esto, porque hay algunas corrientes teológicas que afirman la teoría de o sea, como la predestinación como algo que afirma que Dios escogió a los que han de ser salvos. O sea, que ya de antemano Dios decidió quiénes iban a ser salvos. Que eso es la predestinación. Eso es una línea, una corriente teológica. ¿Sí? Creo que no estoy segura si fue Calvino o fue, bueno, uno de ellos. ¿Sí? Los calvinistas, por ejemplo, creo que son ellos los que sostienen que nosotros fuimos escogidos ya. O sea, ya Dios determina quiénes van a ser salvos y quiénes no. Hay otra parte donde dice no, Él no determina quién va a ser salvo, sino que el hombre, a través del libre albedrío que Dios le da, toma la decisión.
de aceptar la salvación o no. Entonces vamos a mirar en este estudio del libro de Efesios. Este libro me gusta mucho porque aquí Dios nos va a enseñar cuál es verdad, cuál es la verdad, qué es verdaderamente cierto. Vamos al origen de todo. Vamos al Salmo 139 y leamos por favor en voz alta el versículo 13 y el versículo 16 en esta versión. Me gustaría más. Salmo 139, vamos allí. Versículo 13 y versículo 16. El 13 y luego lee el 16. Tú hiciste todo mi cuerpo, tú sabes todo de mí, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Tuviste formarse cada parte de mi cuerpo, todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar una sola de ellas. Entonces Dios, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios formó al hombre, dice en el Salmo 139, Dios le reveló al rey David que cuando él formó al hombre, había un libro que ya tenía el diseño del hombre. Dios ya tenía de antemano determinado cómo iba a ser al hombre, dónde iba a ponerle los ojitos, la nariz, la boca, dónde le iba a poner las orejas, cómo le iba a hacer los pies. O sea, Dios ya tenía determinado el diseño, tanto en su cuerpo físico, en su imagen, como también tenía determinado darle espíritu, alma y cuerpo. Y también tenía Dios de antemano determinado cada una de esas partes del hombre, espíritu, alma y cuerpo, qué iban a contener, qué funciones iban a cumplir, etc. Dios ya tenía determinado todo. Una de las cosas que Dios ya tenía determinadas también era darle al hombre algo que se llama libre albedrío. La capacidad de decidir por sí mismo y de asumir la responsabilidad de sus decisiones. Eso fue una de las cosas más importantes. Para mí es una de las cosas más maravillosas y más espectaculares del diseño del hombre. La capacidad de decidir, la capacidad de asumir la responsabilidad sobre sus acciones y sus decisiones. Para mí eso es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios conoce los tiempos y Dios desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que a esta hora, este día, íbamos a estar aquí sentados. Todo lo sabe, ¿verdad? Él es omnisciente. Y quiere decir de que todo lo sabe. Porque Él es eterno y Él se mueve en la eternidad. Él dice la palabra en Jeremías, alguien que pueda leerme allí, Jeremías 1:5. Vamos ahí a la palabra del Señor. Jeremías 1:5. Sí. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Él dice, antes que te formara en el vientre, ¿qué dice? Te conocí, o sea, yo ya te conocía. Me parece tan bonito esto. En San Juan capítulo 2 también dice la palabra que había un hombre, un judío piadoso llamado Natanael, y que Natanael estaba por allá sentado debajo de una higuera y meditando y de pronto leyendo la palabra, y se le acerca uno de los discípulos de Jesús y le dice, venga, que el maestro está allí, yo quiero que lo conozca, usted que lo ha estado esperando así como yo, vea, ya llegó, venga, vamos a verlo. Y dice la palabra que llegó Jesús y lo vio. Entonces le dice, sin que se lo presentaran, este es un verdadero hijo de Dios, un verdadero judío, un verdadero hombre temeroso. Y entonces Natanael dice, ay, ¿usted dónde me conoce? Pues apenas le van a presentar. Entonces Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera, o sea, Natanael se para, debajo de la higuera, él se para, sale y se va al encuentro de Jesús. O sea, Jesús no sabía, humanamente hablando, él no tenía por qué saber que Natanael estaba sentado en la higuera. Dice, no, cuando estaba sentado en la higuera, te vi. Mire, la expresión te vi, cuando Jesús dice te vi, cuando Dios dice te vi, es una profundidad espiritual tremenda, porque está diciendo, yo te conocía desde antes de la fundación del mundo. Ese no es te vi como yo la estoy viendo a usted. Ese te vi es que sabe
con sabiduría eterna, desde antes de la fundación del mundo, ¿quién es usted? Esa expresión te di. Es maravilloso. Cuando yo entendí eso, yo me quebranté. Porque entender uno que Dios, que nuestro Señor, nuestro Creador, nos conoce desde antes de la fundación del mundo, sabía quiénes éramos. Él conocía nuestros pensamientos, conocía nuestro carácter, nuestra personalidad, y ya de antemano nos tenía a nosotros destinados. Pero esto de la predestinación es algo que hay que mirar con mucho cuidado. Sabiendo entonces esto, Dios nos dio libre albedrío. Volviendo aquí al tema que estamos hablando, Dios nos dio a nosotros libre albedrío porque Dios no es injusto. ¿Por qué les digo que Dios no es injusto? ¿Cómo juzgaría Dios al hombre si no le diera la oportunidad de él elegir? ¿Sí o no? ¿Cómo podría juzgar con justo juicio Dios al hombre si no le da la oportunidad de elegir? Cuando una persona toma una decisión, está asumiendo la responsabilidad de las consecuencias de esa decisión, sean buenas o sean malas, ¿cierto? Y ahí es donde tiene que darle cuentas a Dios. Esa fue una de las cosas más maravillosas del diseño humano. O sea, cuando Dios diseñó al hombre, eso fue una de las cosas más importantes, que nos dio a nosotros libre albedrío. Vamos a Génesis capítulo 2, del 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dio al hombre una instrucción. Mire que Dios no tomó control de la voluntad del hombre. Él no tomó control de la voluntad del hombre. Él solamente le dio la instrucción, pero le dio ¿qué? Libertad para que tomara decisiones. Entonces Dios puso al hombre cuando lo creó, lo puso en el huerto del Edén, dice la palabra del Señor, para que lo labrara, para que lo cuidara, para que administrara la creación. Lo puso como ¿qué? Mayordomo, para administrar. ¿Qué pasa? Que cuando a una persona se le delega responsabilidad, antes de darle esa autoridad, Dios le dio una prueba a Adán. Muchas personas dicen, bueno, si Dios sabía que Adán iba a caer de la gracia y que Adán iba a comer del fruto, Dios es injusto y Dios es cruel. ¿Por qué le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal? Sabiendo que Adán iba a comer de ahí, ¿por qué lo hizo? Entonces sacan unas teorías de que Dios es cruel, que Dios es malo, que es que a Dios le gusta maltratar y hacer sufrir al ser humano. Eso es una total mentira. Cuando Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén y le dio la instrucción a Adán de que no comiera, puede comer de lo que quiera, menos de ese árbol, Dios le había dado a Adán una instrucción y debía desarrollar, como tenía libre albedrío, debía Dios permitirle a Adán que desarrollara algo que se llama madurez. Por eso, el tomar la decisión correcta llevaba a Adán a asumir madurez. Vamos a hablar acerca de lo que es la madurez. Deuteronomio 30:15. Y ahorita volvemos allí a lo que pasó en el huerto del Edén. Deuteronomio 30:15. Mire que allí hay una evidencia de que Dios siempre nos respeta el libre albedrío. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Cómo dice en esa versión? Dice, mira, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito o la muerte y el desastre. Hoy te doy a elegir. Todos los seres humanos tenemos la oportunidad de escoger, ¿cierto? Seguir a Dios o seguir la vida de pecado, seguir al diablo. O sea, tenemos la oportunidad de escoger. Nadie puede decir de que lo obligan.
Ni siquiera uno como pastor puede obligar a una persona a obedecer a Dios. O sea, eso se llama control, eso es diabólico. El control viene del diablo. El diablo sí controla a través de la brujería. Cuando le dice, el brujo le dice a la señora, señora, no se preocupe, le traigo su marido en 24 horas. ¿Eso qué es? Control. ¿Sí o no? Eso es control. Porque no es algo que le nace, un amor que salga del corazón, sino que es algo que es controlado. Eso se llama control y eso es diabólico. Dios no controla a nadie, porque Dios no obliga a nadie. Dios respeta el libre albedrío, porque para eso nos creó, para tomar decisiones. ¿Qué es entonces el libre albedrío? Para los que están escribiendo, el libre albedrío es entonces el ejercicio el ejercicio libre de nuestra voluntad. Libre albedrío, ese es el ejercicio libre de nuestra voluntad. Ese es el libre albedrío. Usted tenga la oportunidad de elegir, punto. La madurez, ¿qué es la madurez? Si usted tiene la oportunidad de elegir, si Dios le dio libre albedrío, a través del libre, hay gente que tiene libre albedrío, pero parecen culicagados. Actúan sin pensar y hacen las cosas como les da la gana, aunque saben que les hace daño, aunque saben que practicar el pecado trae destrucción. Hay personas que lastimosamente se comportan como niños. Bien lo dice la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, creo que el versículo 11, donde dice que ustedes deberían de madurar, dice Pablo, ya deberían de ser maduros, deberían de ser, en vez de ser como niños a toda hora, deberían de ser ya maestros de otros. Diciéndole a la iglesia, diciéndole a los hebreos, bueno, es que ustedes, ¿cuántas veces tengo que estarles diciendo que tienen que santificarse, apartarse de pecado? Y la gente sigue y sigue en lo mismo. Que tienen que orar todos los días, la gente no ora. Que tienen que leer la palabra, la gente no lee la palabra. Que tienen que congregarse, y qué problema. Entonces, allí en el libro de Hebreos había una exhortación diciéndoles a los discípulos, maduren. En esa versión Palabra de Dios para Todos dice maduren. O sea, inmaduros, peladitos. ¿Por qué? Porque no atienden la palabra y siguen tomando sus propias decisiones. Eso es ser uno inmadurito. ¿Qué es la madurez entonces? Es el ejercicio correcto del libre albedrío. Claro, usted puede hacer lo que le da la gana. Si quiere, se va de aquí para abajo en patines y pega el grito y lanza tacos de esos de dinamita para lado y lado. Y lo puede hacer. Nadie se lo va a impedir, pero tiene consecuencias. Bueno, la policía lo impide, ¿cierto? Porque eso va contra la ley. Pero igual usted lo puede hacer. O sea, el que quiere infringir la ley la puede infringir, pero es inmadurez infringir la ley. Violar las leyes de Dios es inmadurez. Desobedecer la voluntad de Dios es inmadurez. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 6:12, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero yo no tengo por qué hacer las cosas malas. ¿Por qué? Porque de eso voy a asumir las consecuencias. Eclesiastés 12 dice, joven, vive conforme a los deseos de tu juventud, gózate y regocíjate, pero recuerda que de todas estas cosas Dios te va a ¿qué? Juzgar. O sea, usted puede pararse en las pestañas y gritar que iba a Colombia, pero usted va a responder por los actos que usted cometa, porque todo lo que hacemos en la vida tiene consecuencias. Y mucho más fuertes son las consecuencias para alguien que ya conoce el Evangelio. Es que eso es lo más delicado. El conocedor de la palabra tiene mayor responsabilidad. Entonces la madurez es el ejercicio correcto del libre albedrío. Es saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Tomar la decisión correcta. Yo le he hablado a muchas personas que evangelizo y les he dicho a algunos se creen que son libres porque no están en la cárcel. Pero yo les digo, hay gente que está encarcelada y está por ahí andando. O sea, la libertad no es la licencia que tenemos para hacer lo que nos da la gana.
La verdadera libertad es cuando una persona puede vivir sin tener necesidad de practicar el pecado. Amén. San Juan 8:44, para que lo escriban ahí, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, una persona que esté practicando el pecado no puede decir que es libre, aunque venga al culto. No puede decir que es libre. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, leímos allí en Efesios 1 de que Dios nos eligió, ¿sí o no? Ahí dice, Dios nos eligió, Dios nos escogió y Dios nos tiene a nosotros un plan de antemano, ya nos lo tiene ahí preparado. Algunas personas dicen, no, es que Dios escoge quién va a ser salvo, porque si ya nos tiene predestinados, pues entonces Dios escoge quién va a ser salvo, entonces ni para qué uno se esfuerza, ¿cierto? Porque ya uno sabe. Como algo parecido así como lo que dicen los testigos de Jehová, que solo se van a salvar ¿cuántos? 144,000. Y los testigos de Jehová son como más de 6 millones, entonces el resto bailas, el resto se pierde. Les va a tocar antes matarse en uno al otro para que queden menos. O sea, es algo ilógico, ¿cierto? Pero es verdad que eso, o sea, la respuesta, la pregunta allí es, Dios verdaderamente sí escoge a las personas que se van a salvar, o depende de una decisión de nosotros. Vamos primero a la escritura a leer de nuevo Efesios 1 versículo 5, en esa versión Reina Valera, por favor. Romanos 8 del 28 al 30. Primero Efesios 1, 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que si hay una predestinación, sí existe, hermano, la predestinación, pero debemos entender cuál es el verdadero sentido de la predestinación. Como dice Romanos 8 del 28 al 30. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fuera como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándole su gloria. Los eligió por adelantados. Está hablando antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos tenía elegidos. ¿Cierto? Eso es una verdad, eso está en la palabra. Elegir por adelantado no es determinar quién va a ser salvo. Esa es una aclaración que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios nos conocía. Dios a usted la conocía desde antes de la fundación del mundo. Y de antemano, Dios sabía que usted iba a decidir seguirlo. Y por eso desde antes de la fundación del mundo ya le tenía un plan y ya la había escogido. Pero no la escogió para que fuera salva. O sea, a nosotros no nos escogen para ser salvos. Nos escogen para ser sus hijos. Dios nos escoge para ser sus hijos y para cumplir un plan. Como ahorita hablaba, un propósito, para tener esa razón de por qué estamos en este mundo. Dios nos conoce a todos y sabe quién lo va a rechazar y quién lo va a recibir. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya sabía que ustedes iban a estar aquí sentados y que iban a aceptar a Jesucristo y que iban a ser salvos. Dios ya sabía. Como también Dios sabía a don Pepito por allá, que cuando uno le habla la palabra le tira a uno la puerta en la cara. Ya Dios sabía que don Pepito iba a tirar la puerta en la cara y que se iba a ir más bien por a beber licor y a rascarse el ombligo y a no escuchar el evangelio. Ya Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que don Pepito iba a rechazar. Entonces Dios no tiene un plan con él. Dios tiene un plan con todos, pero ese plan no son todos los del mundo. Ese plan es para los elegidos. Esa es la diferencia. Porque a veces uno cuando está evangelizando, uno a veces es muy ligero de palabra y una persona que ni siquiera uno sabe si lo va a rechazar o no, dice, no, Dios tiene un plan con usted. No, primero arrepiéntase y vamos a ver si se arrepiente, ahí sí sé yo que Dios tiene un plan. Porque es que Dios no se va a poner a botar corriente, a diseñar todo un plan y un propósito para alguien que lo va a rechazar.
O sea, Dios no pierde tiempo con eso, porque Él todo lo sabe. Entonces, Dios tiene planes, es con aquellos que lo aceptan, y a ellos les llama como escogidos. Dice en el Evangelio de San Juan capítulo 1, versículo 12, mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde comienza a efectuarse el plan. Ahí es donde comienza a efectuarse la predestinación. Usted lo aceptó. Ya había un plan desde antes de la fundación del mundo, porque Dios sabía que usted lo iba a aceptar. Y ya había un plan para su vida. Eso es la predestinación. Seguir ese plan. Y lo bonito de todo es que cuando nosotros estamos en el camino del Evangelio y empezamos a andar por ese camino, Dios nos empieza a revelar a nosotros cuál es la razón de ser en este mundo. O sea, por qué estamos... Cuando yo anteriormente, antes de conocer del Señor, de pronto en la niñez, yo me hacía muchas preguntas. ¿Cuál era la razón de ser en este mundo? O sea, yo para qué había sido creada, yo para qué había venido a este mundo. ¿Ustedes nunca se habían hecho esa pregunta antes? Sí. ¿Cierto? Y uno ve mucha gente que hasta piensa en suicidarse, que la vida no tiene sentido. Y no. O sea, no es que la vida no tenga sentido. Es que si usted no se acerca a Dios, usted no puede entender para qué fue creado. Porque es que Él es el que tiene los libros, Él es el que tiene los registros, Él es el que tiene el manual de qué es lo que va a pasar en la vida suya. La razón de ser en este mundo, nosotros la entendemos a través de acercarnos a Dios. Jeremías 29:11 dice la palabra del Señor. Jeremías 29:11, mire lo que dice. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. O sea, Dios de antemano ya tiene planes para nosotros. Cuando una persona se siente desubicada, que no sabe ni para dónde va, no sabe ni qué camino coger, tiene que entender que Dios tiene para esta persona planes. Y que Dios es el único que le puede a uno revelar, repita conmigo, revelar esos planes. O sea, ¿quién soy yo y para dónde voy? Eso lo tiene el Señor muy claro, muy definido, ¿verdad? San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, todo, está hablando de todo. Mire que Dios no hace acepción de personas, Dios, entonces la primera respuesta, Dios no decide quién se va a salvar, ¿verdad? Cada persona, al ejercicio de su libre albedrío, decide si rechaza o acepta la salvación. Entonces, eso es una verdad. Y lo segundo, Dios nos tiene predestinados. La predestinación tiene que ver con el plan que Dios tiene con cada persona desde antes de la fundación del mundo, porque Él de antemano ya sabía quién iba a tomar la decisión de aceptarlo o rechazar. Eso es porque Él sabe los tiempos y sabe lo que piensa cada uno y lo que cada uno va a hacer en el futuro. Él lo sabe. Y entonces a cada persona que lo iba a aceptar, desde su libre albedrío, ya le tenía un plan. Eso se llama predestinación. O sea que tanto el libre albedrío como la predestinación son bíblicos y sí existen. Pero el sentido es ese. El sentido correcto es ese. ¿Por qué? Ahora hablando acerca de esos planes, lo que yo les decía, hablando acerca de esos planes, ¿por qué Dios no le revela los misterios del reino, ese plan secreto? ¿Por qué Dios no se lo revela a todo el mundo? Mateo 13, del 10 al 16, el Señor Jesucristo le explica a los discípulos por qué Dios no le entrega las revelaciones a todo el mundo. Así como en la revista del Acierto o en el periódico La Tarde, que el que quiera va y lo compra y lo lee, y punto. O sea, eso no está, hermanos, como en una receta de cocina de Maggi, eso no está abierto al público. Las revelaciones del reino de Dios, las revelaciones y los misterios del reino están reservados. Y miren lo que dice la palabra. ¿Del 10 al qué? Del 10 al 16. Propósito de las palabras. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es
os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sané. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Amén. Bueno, entonces dice la palabra del Señor allí, que hay unos que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Y entonces uno dirá, ah, pero es que Dios es injusto. ¿Cómo le da Dios al hombre ojos para que no vea? ¿Cómo así que Dios le da oídos para que no oiga? Entonces mire que Dios tiene la culpa que la gente no atienda el Evangelio. Ah, eso sí es lo más inmaduro que uno puede decir. Porque entonces estamos diciendo que no tenemos libre albedrío y que Dios es el que decide quién lo va a escuchar y quién no. Entonces, eso es un error. Eso es un gran error. Primero que todo, Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabe quiénes lo van a rechazar. Y a ellos los llama ciegos, sordos y mudos. A ellos los llama que tienen el entendimiento entenebrecido, que tienen ojos y no ven. Porque eso es lo que hace la rebeldía. Dios de antes de la fundación del mundo ya sabe quiénes son rebeldes. Y ya de antemano, cuando los forma en el vientre de la mamá, les pone ojos para que no vean. Porque Él sabe que ellos van a rechazarlo. Eso es tremendo. O sea, sabiendo Dios que todo lo sabe, Él sabe que no van a escuchar, que no van a atender. Entonces, ni para qué. Se pone a botar corriente, a entregarle los misterios del reino a personas que luego se van a rebelar y se van a ir. Dios no muestra sus misterios a cualquier persona. ¿A quiénes se le revela Dios, hermanos? Vamos a Jeremías 29, versículo del 13 al 14. Ayúdenme a buscar. 29. Jeremías capítulo 29, 13 a 14. 13 y 14. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré todas las naciones, y de todos los lugares de donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Vean qué bonito dice. En esta versión de Palabra de Dios para Todos dice, me buscaréis y me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Hermanos, a mí hay gente que me ha dicho, ay pastora, yo necesito tanto de Dios, yo quiero buscar del Señor, yo quiero sentir eso que ustedes dicen tan bonito. Y uno le dice, bueno, tome la decisión, búsquelo con todo su corazón. Pero son personas que no lo buscan de todo corazón, solamente lo buscan ahí como religiosamente, por interés, por muchas cosas. Pero dice, me van a encontrar cuando me busquen ¿de qué? De todo corazón. Y miren lo más bonito, dejaré que ustedes me encuentren. Vuelvo y les digo, alguna vez les había predicado algo que me parece muy bonito, y es el caso de un bebé. Cuando los bebés aprenden a esconderse, entonces la mamá está por ahí o el papá está por ahí y el bebé se esconde. ¿Cómo se esconde el bebé? Coge el babero o una telita, un pañuelito y se lo pone así en la cabecita. Se le ve todo el cuerpo, pero él piensa que está escondido. Y entonces el papá y la mamá, a pesar de que lo ven, dicen, ¡ay! ¿Dónde está el bebé? ¿Qué se hizo el bebé? ¿Pero qué? Y el bebé muerto de la risa, debajo del pañuelito, debajo de la cosita, se le ven los piecitos, se le ve todo, pero él piensa que está escondido. Así es Dios con nosotros. Él dice que se esconde, pero mentiras, es como si se pusiera un pañuelito, para que todo el mundo lo vea. Es una ternura, dice, me dejo encontrar. Yo me escondo, pero me escondo mal escondido, para que me encuentren. Así hace Dios.
Porque es que Dios está ansioso. Dios está ansioso de que nos encontremos con Él. Si Él no quisiera que nos encontráramos con Él, para Él no había problema esconderse bien escondido, ¿cierto? ¿Será que podríamos encontrar a Dios si se escondiera con todo? Jamás. Nadie podría encontrarlo. Pero dice, dejaré que ustedes me encuentren. Voy a dejar. Como quien dice, voy a dejar así entreabierto la puertica, o voy a dejar un piecito así por fuera debajo de la cama, para que me vean, para que sepan dónde estoy. Porque es que el deseo de Dios es dejarse encontrar. El deseo de Dios es mostrarse. Si hay algo que a Dios le gusta, el deleite del Señor es revelar su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El deleite de Dios es revelarnos sus planes, sus propósitos, su gloria, sus misterios, las maravillas del reino. Él siempre quiere mostrarnos, Él siempre quiere revelarnos. Él no es egoísta. El diablo sí es egoísta, ¿sí o no? El diablo dice, no, si usted quiere, usted tiene que, inclusive hay gente que paga para tener ese conocimiento, que no sabe qué es sabiduría diabólica. Entonces, pagan para tener una sabiduría diabólica y aún le tienen que vender el alma al diablo para dizque recibir revelación de cosas que no son sino mentira, cosas que no permanecen. Un camino que es totalmente mentiroso y torcido. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, como cantábamos ahora. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparados Para aquellos que le aman. para aquellos que lo rechazan. Para aquellos que ¿qué? Que le aman. Entonces, el canal de la revelación, hermanos, es el amor. Repita conmigo, el canal de la revelación es el amor. El canal de la revelación es el amor. Entonces, cuando Dios nos revela, ¿qué tenemos que hacer? Hay gente, hermanos, hay gente que se emociona y quiere recibir revelación y conocimiento de los misterios de la gloria de Dios, pero solamente por tener el conocimiento intelectual ahí, porque en verdad no lo aman. Dios revela su gloria. Así como, hermanos, yo me pongo a ver cuando estudiamos el libro de Daniel, y yo me acuerdo la capacidad tan sobrenatural que Dios le dio a Daniel para interpretar los sueños. Y se acuerda que Nabucodonosor, que algunos tienen que aprender a pronunciar ese nombre, este rey, dice la palabra del Señor, que él quedó maravillado con la revelación de Daniel. Y él empezó a ensalzar a Daniel, no, que usted es un declarador, que usted es un duro aquí, mejor dicho. Entonces Daniel dijo, no, es Dios, y empezó a darle la gloria al Señor. Y se veía, ¿sabe una de las cosas que yo vi en la vida de Daniel? El profeta Daniel amaba a Dios con todo su corazón. O sea, ese era el canal. Amaba a Dios con todo su corazón y por eso era que Dios le da tanta revelación. Porque es que está la otra, hermanos, de que ustedes pueden inquirir en sabiduría y no aman a Dios. ¿Y qué pasa? Que la revelación que viene de la gloria del Espíritu Santo de Dios a la vida de uno, usted no la recibe, porque no hay amor. Acuérdese que sin amor nada soy, 1 Corintios 13. Pero usted puede sustituir la revelación. ¿Cómo se sustituye la revelación? Que eso lo vamos a hablar en el próximo estudio. Yo interpreto con interpretación humana, con sabiduría humana, yo interpreto a Dios, y de ahí es donde salieron las religiones. Las religiones. ¿Sí ve? Entonces yo puedo suplir lo que a mí Dios no me enseña, yo me lo invento. Y uno mira un poco de gente en esos libros que escriben, filósofos, hay filósofos que hablan hasta de Dios. Gente que ni siquiera tiene un encuentro con el Espíritu Santo, gente que está practicando el pecado, que al interior de todas esas escuelas, de los estoicos, los epicúreos, Aristóteles, Sócrates, toda esa gente antigua que se dice que eran muy sabios, eran homosexuales, cometían, hasta practicaban relaciones sexuales con animales, eran perversos, eran gente perversa. Y así, escribiendo sus tratados y sus postulados, dándole interpretación al universo, al plan del hombre, a quién es el hombre, quién es Dios y el origen de la vida. ¿Quién va a poder hablar de cosas que solo son potestad del conocimiento de Dios estando en pecado?
¿Y cómo le va a creer uno a estos tipos sinvergüenzas? Pero para todo hay gente, como dice el dicho. Para todo hay gente. Hay gente que se pone a leer esos libros, de gente que no es temerosa de Dios, que se atreven inclusive a interpretar las cosas de Dios, y la gente se les come el calentado, le creen. Pero como les digo, como dice la palabra en 1 Corintios 2, 14 y 15, que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Entonces, como no las entiende, se las inventa y saca libros. Cosa tan tremenda, ¿no? Entonces, los que aman a Dios, los que toman la decisión desde su libre albedrío de creerle y de aceptarlo como Dios, a ellos Dios les revela su plan secreto. ¿Cuál es el plan secreto? Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 1. Vamos allá otra vez. Efesios capítulo 1 dice el versículo 8. Perdón, el 9. Nos ha dado a conocer su plan secreto, hasta ahí. Nos ha dado a conocer su plan secreto. ¡Wow! ¿Cuál es ese plan secreto? O sea, que si hay un plan secreto. Ay, pero es que Dios, ¿por qué oculta las cosas? Ah, porque es que Dios las tiene reservadas para los que le aman y porque es soberano. Amén. Amén. Eso hay que entenderlo. Dios sabe quiénes lo amarán desde antes de la fundación del mundo, y a ellos desde antes de la fundación del mundo les ha preparado los misterios de su reino y la gloria. Terminamos la palabra predestinación. A los que están escribiendo, predestinación es la asignación. Asignación de propósito. Asignación de propósito. Voy a leer despacio. Predestinación, asignación de propósito para alguien que Dios ha elegido. Asignación de propósito para alguien que Dios ha elegido. Conforme a su libre albedrío. Entonces usted decidió, entonces tome para que lleve su plan, así. Dios entonces es el que determina. Amén. Esa es la predestinación. Entonces sabemos que nosotros no estamos en este mundo por casualidad y que hay un plan, que hay un propósito. Todas las personas que somos salvas tenemos la certeza, eso son las arras, es la garantía, tenemos la certeza, tenemos la paz y la confianza de que Dios tiene un plan con nosotros. Amén. Dios tiene un plan con todos nosotros. Ahora, también usted de antemano, también usted conociendo ese plan, usted determina en qué velocidad va. Como cuando él maneja el carro, si va en primera, en segunda, tercera o cuarta, usted determina en qué velocidad va, qué velocidad le pone. Hay personas con las que Dios se puede demorar mucho en cumplir palabras que Dios ha hablado proféticamente, en cumplir cosas. Porque la persona no es diligente, porque la persona va a media máquina, porque la persona roncea, como decimos aquí en la tierra. Se pone a roncear, hace roncha. Y no se pone las pilas. En cambio uno ve, una vez yo me acuerdo que una señora le preguntaba a alguien que lleva como unos meses en la iglesia y se disparó y ya está, mejor dicho, ya se iba a bautizar y ya, mejor dicho, y Dios hasta en las oraciones usaba a esa persona. Entonces la señora, la ancianita, se arriba y dice: oiga, ay, a usted como Dios le usa, ay, qué tan bueno, ay, yo quisiera que Dios me usara. Entonces la persona le dice: bueno, ¿y usted cuánto lleva en la iglesia? No, yo llevo 15 años. Y la otra persona lleva apenas como el primer año o el segundo año de convertida. Dice: ah, es que Dios hace acepción de personas, Dios tiene sus preferidos. No, Señor. Dios simplemente le da según la velocidad que usted le ponga. O sea, el que llega más ligero, usted se puede ir en Ferrari, van 2 Ferraris para Cali. ¿Cuál llega más ligero?
El que vaya más rápido, ¿sí o no? Así es. En la vida cristiana, ¿quién avanza más rápido? El que ama a Dios, el que se rinde y no le pone tanta pirinola, tanto obstáculo, tanta traba. Acepta las cosas de Dios, las recibe, se deleita y empieza a avanzar. Y empieza Dios a darle crecimiento, hermano. Hay otras personas que uno ha visto que se quedan estancadas, como congeladas en un punto determinado. Y cuando uno mira, es que le han dado lugar al diablo, le han dado lugar al pecado, se han rebelado. Bueno, cosas que han pasado, hasta han retrocedido algunos. Pero Dios en su misericordia nos ayuda, amén. Amén. El Señor en su misericordia nos ayuda. Bueno, ¿cuál es ese plan secreto? Ahí mismo dice, en el versículo, el que sigue, versículo 9, nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. ¿Qué quiso hacer? Versículo 10. El plan de Dios, que se cumplirá a su debido tiempo, es poner todo bajo el mando de Cristo. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Ese es el plan secreto. ¿Sí? De ese plan secreto vamos a hablar dentro de 8 días. Por eso no les puedo decir muchas cosas. Nos va a dar el plan secreto. No, esto es como la novela mexicana, hermanos. Esto es de a pedacitos, exacto. Se descargó Hagan el cuenta que ahí celular. aparecen los créditos y dice continuará. Se descargó el Puntos celular, suspensivos, digamos. ¿cierto? Entonces, No se pierda. vamos a hacer una oración. Dentro de 8 días ustedes van a leer Efesios 1, del 15 al 23. Y ahora les voy a dar varias cosas para que ustedes las estudien. Porque dentro de 8 días vamos a mirar la continuación de esto. ¿Cómo así que el plan secreto? Vamos a hablar acerca de lo que es la revelación. Entonces, primero era importante, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo quería darle a conocer a la iglesia en Éfeso de que tenía libre albedrío, de que esto no era, ay no, es que, perdón hermanos, ay no, es que yo voy a esperar cuando Dios me ponga a sentir para ir a la iglesia. ¿Será que eso es de Dios? No, Dios no le va a poner a usted sentir para ir a la iglesia. Usted es el que tiene que tomar la decisión. Eso es una gran mentira. Que no, yo busco a Dios cuando me ponga a sentir. No, yo dejo el pecado cuando Dios me ponga a sentir. Dios no controla. Dios a usted no le va a quitar la bobada. Usted tiene que tomar la decisión, levantarse y cortar. Si usted no corta, hermano, Dios no lo va a hacer por usted. No, es que yo tengo una abuelita que esa mujer ora en forma y se mete en ayuno y eso me llaman en las oraciones y yo sé que gracias a esas oraciones. No, Señor. Vea, puede haber toda una iglesia intercediendo por usted, pero si usted no toma una decisión, ahí no hay nada. Amén. Porque entonces estamos delegándole la responsabilidad de nuestros actos a otros, ¿cierto? Y eso no es justo. No, es que yo no me arrepiento porque es que mi abuelita no ora y no media hora por mí. Así. Y si le va mal a uno, entonces la culpa es del que ora por uno. Exactamente. No está orando bien. Entonces lo que yo les quiero decir como conclusión en este tema es que definitivamente tú tienes la oportunidad de decidir, de escoger el camino que vas a seguir. Entonces, esa mentira que el diablo quiere meternos en la cabeza, de que es que el pecado es muy horrible y que Dios es el que me pone a mí el sentir y que en el tiempo de Dios, hay gente que dice, no, yo me bautizo cuando Dios me ponga el sentir. ¿Cómo así? Dios a usted no lo obliga a cumplir los mandamientos, usted se bautiza cuando toma la decisión de bautizarse, punto, sin misterio, no le ponga tanta tiza al asunto, ¿sí? Usted se aparte de pecado cuando usted toma la decisión y punto. O sea, es de decisiones. Lo más importante y la primera parte que Dios nos quiere enseñar en el libro de Efesios es que la vida cristiana es de decisiones. Amén. Así es. Las decisiones determinan el futuro suyo. Amén. Usted quiere saber cómo es su destino, usted quiere saber cómo es su futuro, en vez de ir a que le lean las cartas, tome decisiones y ya usted sabe cuál es su destino. Usted ya va a saber cuál es su futuro, porque las decisiones determinan cuál va a ser su futuro. El que toma malas decisiones, la muchachita que se va con el marihuanero, ya se sabe cuál es el futuro. El tipo que se mete en los negocios mal habidos, en negocios torcidos, ya sabe cuál es su futuro. El hombre que abandona a su mujer y se va con una fufuruba, ya sabe cuál es su futuro.
O sea, todo el mundo sabe cuál es su futuro, porque el futuro depende de las decisiones que uno tome. ¿Cuál es el futuro que ustedes quieren para sus vidas? Cierren ahí sus ojos y vamos a orar. ¿Cuál es el futuro que tú quieres para tu vida? ¿Cuál es el futuro que tú quieres para tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres? Comienza a tomar decisiones que te lleven a ese futuro, hermano. Aquí hay personas que quieren salir de los problemas económicos. Comienza a tomar buenas decisiones que te lleven a administrar bien el dinero. Aquí hay gente que quiere tomar decisiones de santificarse, de alejarse de la inmundicia sexual. Quieren tener un futuro en santidad. Comencemos a tomar decisiones. Apartarnos de las tentaciones, apartarnos de lo que nos hace flaquear. Si alguien de aquí que quiere tener un futuro, sus hijos convertidos a los pies de Dios, tiene que fabricar ese futuro, enseñándole la palabra, dándoles amor, enseñándoles lo que es el perdón, dándoles buen testimonio. ¿Qué futuro quieres para ti? Habla ahí con Dios, cada uno de ustedes hable allí con Dios. Analicen, mediten cuáles son las decisiones que tienen que tomar. Porque dice la palabra del Señor que Dios nos va a pedir cuentas. Dice en el libro de Apocalipsis que los libros fueron abiertos y fueron juzgados todos los hombres según sus obras. Cuando habla de obras se refiere a decisiones. Tú vas a ser juzgado, tú vas a ser juzgada por las decisiones que tomes. Nosotros no podemos actuar como niños. ¿Qué pasa con el niño? Que el niño a veces dice cosas sin pensar y después lo mira a uno y se pone triste. Claro, se le chispoteó, pero a uno ya no le chispotea nada, hermano. Lo que usted haga lo hace conscientemente. Usted sabe que está haciendo mal, usted sabe que está tomando malas decisiones. Y ahora las decisiones que usted tome, ¿van a destruir su futuro o lo van a construir? Usted decide qué quiere. Administre bien su tiempo, administre bien su dinero, hable bien, no diga malas palabras, no se maldiga, no se queje tanto, construya el futuro. Ahora que estamos cercanos del fin de año, ¿qué es lo que tú quieres para el futuro? ¿Qué es lo que tú quieres para el año 2016? ¿Qué es lo que tú quieres para el año 2016? Tienes que tomar decisiones desde ahora, porque muchas personas me dicen, no, este fin de año sí me consagro, y ni siquiera alcanza a llegar a la iglesia, hermano. Hay gente que dice, no, para este año yo sí me levanto. No, ¿por qué no te levantas desde ya? Hagan, hermanos, hagamos todos nosotros que el año que viene sea un año diferente. Que el año que viene hayamos superado las cosas que no hemos superado. Que el año que viene las cosas sean distintas. Y para eso tienes que tomar decisiones desde ahora. Tienes que tomar decisiones desde ahora. Las cosas que has descuidado en la crianza de tus hijos, las cosas que has descuidado en la relación tuya, matrimonial, esposo y esposa, las cosas que han descuidado, la relación que has descuidado con Dios. Tienes que tomar decisiones de buscarlo más, tienes que tomar decisiones de fortalecerte más en oración, de conocerlo. Mire que Él se deja buscar, Él dice, me encontrarán, yo me voy a dejar encontrar, yo no me escondo tan horrible. El Señor dice, es que yo no me escondo tan horrible, yo me dejo encontrar, yo medio me escondo, solamente como para que ustedes se esfuercen, para que ustedes se motiven, para que ustedes tomen la iniciativa de buscarme. Eso es lo que Dios quiere. Señor, te doy gracias por esta palabra, porque yo sé que en tus manos estamos, Señor, y porque yo sé que es un deseo y un anhelo tuyo que te encontremos, porque tú te quieres mostrar, porque tú quieres revelarte a todos nosotros, y fue el plan tuyo desde antes de la fundación del mundo. Danos la salvación a todos, no haces acepción de personas. Y te damos gracias por lo más maravilloso que le has dado al diseño del hombre desde la creación que lo hiciste, la oportunidad de decidir. Gracias porque nos das libertad, porque de ti viene la libertad. Gracias por darnos libre albedrío. Dale gracias al Señor, hermana, hermano. Dale gracias al Señor por la oportunidad que te ha dado de tomar tus propias decisiones, de respetar tus decisiones. Dale gracias al Señor por la oportunidad que te ha dado para madurar.
porque de todas las cosas de la vida a ti te ha tocado madurar. Has tenido que madurar cuando estás al frente de un computador y cuando hay una imagen de pornografía, tienes que decidir si la apagas o la ves. Cuando alguien te ofrece un trago, te ofrece una botella de licor, tienes que decidir si la tomas o no. Tienes que decidir si vas a mirar a una mujer que está mal vestida o no la miras. O si vas a decir una mala palabra o vas a herir a alguien. Son decisiones y Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de tomar decisiones. Valora la libertad con que Dios te ha llamado. Dios nos ha llamado a libertad. Y por eso dice la palabra que en Cristo Jesús somos libres, porque Él nos da libertad. El Señor en la cruz del Calvario ha pagado un precio por nosotros. Él pagó por nuestra libertad. Dale gracias al Señor con todo tu corazón. Dale gracias al Señor con todo tu corazón por esa libertad que te ha dado. Gracias, Dios. Hoy queremos rendir nuestra voluntad a ti, Señor, y renunciamos a toda rebeldía. Si alguno de ustedes acá reconoce que ha sido rebelde, si alguno de ustedes aquí reconoce, renuncie en este momento a toda rebeldía. En el nombre de Jesús.